Sinue el egipcio, de Mika Waltari. Libro quinto, Los Kaviri, parte 4. La retaguardia se puso en movimiento seguida de las carretas de bueyes y las acéminas. Horemheb se puso a la cabeza con su carro y los oficiales se alejaron en sus literas, quejándose del ardor del sol. Yo me contenté con montar en un asno en compañía de mi amigo el oficial de avituallamiento y me llevé mi caja de medicamentos, de la que pensaba tener necesidad. Las tropas caminaron hasta la noche con un breve descanso para comer y beber. Algunos rezagados, cada vez más numerosos, se quedaban en los bordes del camino, incapaces de levantarse, ni aun cuando los oficiales les azotaban o saltaban con los pies juntos sobre ellos. Los soldados tan pronto cantaban como blasfemaban, y cuando las sombras se alargaron, las flechas comenzaron a caer sobre las colinas en el borde del camino, de manera que algunas veces en la columna un hombre lanzaba un grito llevándose la mano a su hombro atravesado o se desplomaba sobre el suelo. Pero Horemheb no se entretuvo en limpiar el borde del camino, aceleró la marcha y acabaron llevando el paso de carrera. Los carros ligeros abrieron el camino y pronto vimos en el borde de este los cuerpos descuartizados de algunos Kaviri, acostados sobre sus mantos, con la boca y los ojos llenos de moscas. Algunos soldados salieron de la columna para dar vuelta a los cuerpos y buscar algún recuerdo de guerra, pero no había ya nada que robar. El oficial de avituallamiento sudaba sobre su asno. Me encargó que transmitiese su último adiós a su mujer y sus hijos, porque presentía que aquel sería su último día. Por esto me dio la dirección de su mujer en Tebas, rogándome que velase porque su cuerpo no fuese desvalijado a menos que los Kaviri nos hubiesen aniquilado a todos antes de la noche, tal como era su pensamiento. Finalmente se abrió ante nosotros una gran llanura donde los Kaviri habían acampado. Horemheb hizo sonar las trompetas y dispuso sus tropas para el ataque, los lanceros en el centro y los arqueros en los dos flancos. En cuanto a los carros, los despidió y salieron a toda velocidad, levantando nubes de polvo. No conservó a su lado más que algunos carros pesados. De los valles lejanos, detrás de las montañas, ascendía el humo de los poblados incendiados. El número de Kaviri de la llanura parecía inmenso, y sus rugidos y sus gritos llenaban el aire al avanzar a nuestro encuentro. Era como el mugido de las olas. Los escudos y las puntas de las lanzas relucían terribles bajo la luz del sol poniente. Pero Horemheb gritó: «Que vuestras rodillas no tiemblen, porque los Kaviri armados son poco numerosos, y los que veis con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, que serán vuestro botín antes de la noche. Y en sus marmitas de tierra os espera una comida caliente. Pegad duro, pues, a fin de que podáis pronto saciaros, porque tengo ya un hambre de cocodrilo». Pero la horda Kaviri se lanzaba contra nosotros, espantosa, y eran más numerosos que nosotros, y bajo la luz del sol sus lanzas parecían afiladas, y la guerra no me divertía en absoluto. Las filas de lanceros flaquearon, y los hombres miraban hacia atrás como yo mismo, pero los oficiales blandían los látigos y juraban. Y los soldados se decían sin duda que estaban demasiado cansados y demasiado hambrientos para poder huir, de manera que las filas se formaban de nuevo y los arqueros comenzaron a palpar nerviosamente la cuerda de su arco esperando la señal. Llegados a buena distancia, los Kaviri lanzaron sus gritos de guerra, y sus aullidos eran tan espantosos que toda mi sangre acudió a mi corazón y mis piernas flaquearon. Se lanzaron contra los nuestros y oí las flechas silbar en mis oídos como zumbido de moscas. Pz, pz. Jamás en mi vida había oído un ruido tan emocionante como el silbido de las flechas. Pero me tranquilizaba diciéndome que habían producido poco daño, pues volaban demasiado alto o caían sobre los escudos. En aquel instante Horemheb gritó: «Seguidme, cochinos».
Su conductor lanzó los caballos al galope. Los arqueros disparaban mientras los carros de guerra los seguían, y los lanceros se echaron a correr detrás de ellos. Entonces de todas las gargantas salió un grito más espantoso que el de los Kabiri, porque todo el mundo gritaba por su vida y para acallar su miedo. Y me di cuenta de que también yo gritaba con todas mis fuerzas, lo cual me calmó inmediatamente. Los carros de guerra penetraron con gran estruendo en la masa de los Kabiri, y en primera fila, por encima de las nubes de polvo y de las lanzas blandidas, se destacaba el casco de Horemheb y sus plumas de avestruz. En la brecha de los carros avanzaron los lanceros detrás de las colas de león y los milanos, y los arqueros se desplegaron en la llanura haciendo disparos contra la multitud densa de los Kabiri. A partir de aquel momento no hubo más que una confusión indescriptible, un estruendo, choque de armas, aullidos y gritos de agonía. Las flechas silbaron en mis oídos y mi asno se desbocó lanzándose a lo más recio de la pelea, a pesar de mis patadas y mis gritos. Los Kabiri se batían con valentía y sin miedo, y los hombres derribados de sus caballos trataban todavía de alcanzar con sus lanzas a los que pasaban a su alcance. Y más de un egipcio perdió la vida al agacharse para cortar como un trofeo la mano de un enemigo derribado. El olor a sangre dominaba el del sudor de los soldados, y los cuervos revoloteaban por el cielo en enjambres cada vez más numerosos. Súbitamente los Kabiri lanzaron un grito de furia y emprendieron la huida porque vieron que los carros ligeros, después de haber rodeado la llanura, atacaban el campo persiguiendo a las mujeres y dispersando el ganado robado. No pudieron soportar este espectáculo y huyeron para proteger a sus mujeres y su campo, y aquello fue su pérdida, porque los carros se volvieron contra ellos y los dispersaron, y los lanceros y los arqueros de Horemheb acabaron aquella carnicería. Cuando el sol se puso, la llanura estaba cubierta de cadáveres sin manos, el campamento estaba en llamas y por todas partes mugía el ganado disperso. Pero en el furor de la victoria los soldados continuaban matando y hundían sus lanzas en cuanto se movía. Así mataban a hombres que habían depuesto las armas, a infelices chiquillos a mazazos, y tiraban estúpidamente sobre el ganado enloquecido. Horemheb dio la orden de tocar las trompetas, y los oficiales recobraron la serenidad y reunieron a los soldados a latigazos. Pero mi asno enloquecido continuaba corriendo por la llanura y sacudiéndome como un saco, de manera que no sabía si estaba muerto o vivo. Los soldados se mofaban de mí y me insultaban, y finalmente un hombre dio un golpe con el asta de la lanza en el hocico del asno, que se detuvo hiriendo sus orejas desconcertado, y pude por fin echar pie a tierra. Desde entonces los soldados me llamaron hijo de Onagro. Los prisioneros fueron reunidos y encerrados en una empalizada. Se recogieron las armas y se mandaron pastores en busca del ganado disperso. Los Kabiri eran tan numerosos que una gran parte pudo huir, pero Horemheb pensó que correrían toda la noche y tardarían en volver. A la luz de las tiendas y de los montones de forraje en llamas, entregaron a Horemheb el cofre del dios, y lo abrieron, sacando de él a Sekhmet con su cabeza de leona que erguía orgullosamente sus pechos de madera. Los soldados la salpicaron con la sangre de sus heridas y arrojaron delante de ella las manos cortadas como trofeos. Estas manos formaron un gran montón y algunos soldados arrojaron 3 o 4 manos y aún 5. Horemheb recompensó a los más bravos, distribuyendo cadenas de oro y nombrándolos suboficiales. Estaba cubierto de polvo y ensangrentado, y su látigo chorreaba sangre también, pero sonreía a los soldados dándoles nombres afectuosos. Yo tenía mucho trabajo, porque las lanzas y las masas de los Kabiri habían producido heridas espantosas. Trabajaba a la luz de los incendios y a los gritos de dolor de los heridos. Se mezclaban los lamentos de las mujeres que los soldados se llevaban para echarlas a su suerte y divertirse con ellas.
Lavaba y suturaba las heridas abiertas, metía en su sitio los intestinos salidos de los vientres desgarrados y cosía los cueros cabelludos caídos sobre los ojos. A los que debían morir les daba cerveza o estupefacientes para que la muerte sobreviniese dulcemente durante la noche. Curaba también a los Kabiri cuyas heridas les habían impedido huir, pero no sé por qué obraba así. ¿Acaso porque pensaba que Horemheb sacaría mejor precio vendiéndolos como esclavos y los curaba? Pero muchos de ellos rehusaban mis cuidados y otros se arrancaban los apósitos al oír llorar a los niños y gemir a las mujeres violadas por los soldados egipcios. Doblaban la pierna, se cubrían la cabeza y morían de hemorragia. Viéndolos, no me sentía ya tan orgulloso de nuestra victoria, porque eran infelices habitantes del desierto, y el ganado y el trigo de los valles los atraía porque padecían hambre. Por esto se entregaban al pillaje en Siria y tenían los miembros demacrados y muchos los ojos enfermos. Sin embargo, eran rudos y temibles combatientes, y a su paso subía el humo de los poblados incendiados y el llanto y los gemidos. Pero viendo palidecer sus largas narices mientras para morir se cubrían con sus harapos, sentía piedad de ellos. Al día siguiente vi a Horemheb, que me felicitó, y yo le aconsejé construir un campo fortificado donde los soldados más gravemente heridos pudieran curarse, porque si los transportábamos a Jerusalén morirían por el camino. Horemheb me dio las gracias por mi ayuda y me dijo: no te creía tan valiente, y ayer, con mis propios ojos, me di cuenta de lo que eras mientras te lanzabas en medio de la refriega montado en un asno furioso. Sin duda que en la guerra el trabajo de un médico no comienza hasta después de terminada la batalla. He oído que los soldados te llamaban hijo de Onagro, y si quieres te llevaré al combate en mi propio carro, porque tienes suerte de estar vivo no llevando lanza ni coraza. Tus hombres te celebran y prometen seguir a donde vayas, le dije para halagarlo. Pero, ¿cómo es posible que no tengas la menor herida cuando pensé que ibas a hallar la muerte al arrojarte el primero en el fragor de la batalla, en medio de las flechas y las lanzas? Tengo un conductor hábil, dijo. Además, mi halcón me protege, porque pronto se tendrá necesidad de mí para altas misiones. Por esto mi conducta de ayer no tiene nada de meritoria ni valerosa, puesto que sé que las flechas, las lanzas y las mazas del enemigo me evitan. Me lanzo el primero porque sé que estoy llamado a verter mucha sangre, pese a que la sangre vertida no me produzca ya júbilo alguno, ni me divierten los aullidos de los soldados aplastados bajo mi carro de guerra. En cuanto mis tropas estén suficientemente entrenadas para no temer la muerte, me haré llevar en litera detrás de ellas como hace todo capitán razonable. Porque un verdadero capitán no mancilla sus manos con una tarea horrenda y sangrienta que el más vil esclavo puede ejecutar, sino que trabaja con su cerebro y emplea mucho tiempo dictando a los escribas sus órdenes, que tú, Sinué, no comprendes porque no es tu oficio, como yo no comprendo nada del arte de la medicina, aunque lo respete, sin embargo. Por esto experimento casi vergüenza por haberme ensuciado las manos y el rostro con la sangre de estos ladrones de ganado, pero no podía obrar de otra manera. Si no hubiese precedido a mis hombres, les hubiese faltado valor y hubieran caído de rodillas gimiendo. Porque en verdad los soldados egipcios que no han visto la guerra desde 2 generaciones son todavía más cobardes y lamentables que los Kabiri. Por esto los llamo a veces escarabajos y se sienten orgullosos de este nombre. Yo no podía creer que al arrojarse en la refriega como lo hacía no sintiese miedo a la muerte. Por esto insistí. Tienes la piel caliente y la sangre corre por tus venas como en los demás hombres. ¿Gracias a algún poderoso sortilegio evitas las heridas o de dónde viene que no sientas el miedo? Y él dijo: he oído hablar de sortilegios de esta suerte, y sé que muchos soldados llevan al cuello amuletos que deben protegerlos, pero después del combate de hoy se han recogido muchos hombres que los llevan, de manera que no creo ya en esta hechicería.
si bien puede ser útil porque inspira confianza al hombre inculto que no sabe leer ni escribir y lo hace heroico en el combate. En realidad, todo esto es un engaño, Sinué. Para mí es diferente porque sé que debo realizar grandes hazañas. Pero no sabría decirte cómo lo sé. Un soldado tiene suerte o no la tiene, y yo la he tenido desde que mi halcón me condujo hasta el faraón. Verdad es que mi halcón no se encontraba a gusto en el palacio y levantó el vuelo para no volver. Pero mientras atravesábamos el desierto de Sinaí para venir a Siria y sufríamos hambre y sobre todo sed, porque yo también sufro con mis soldados para saber mejor lo que sienten y poderlos mandar mejor, he visto en un valle un matorral ardiendo. Era un fuego vivo que parecía un matorral o un árbol. Era un fuego vivo que parecía un matorral o un árbol, y no se consumía ni bajaba, sino que ardía día y noche y reinaba un olor que subía a la cabeza y me daba valor. Lo he visto cazando las fieras del desierto lejos de mi tropa, y solo el conductor de mi carro lo ha visto y lo puede testimoniar. Desde entonces supe que ni la lanza, ni la flecha, ni la maza podrán alcanzarme, mientras mi hora no haya llegado, pero no puedo decir cómo lo sé. Lo creí y mi respeto hacia él aumentó, porque no tenía ningún motivo para inventar esta historia para divertirme, y no creo que hubiese sido capaz, porque no creía más que aquello que había visto con sus ojos y tocado con sus manos. Hizo acampar sus tropas en el campo de los Cabiri, donde comieron y bebieron, y después tiraron al blanco y se ejercitaron con la lanza, y tomaban como blanco a los Cabiri demasiado heridos para ser vendidos como esclavos o excesivamente rebeldes para someterse como tales. Por esto los hombres no se quejaban de este juego, al contrario, se entregaron a él con verdadero júbilo. Pero el tercer día el olor de los cadáveres extendidos sobre la llanura se hizo terrible, y los cuervos, los chacales y las hienas armaban tal escándalo por la noche que nadie podía dormir. La mayoría de las mujeres Cabiri se habían estrangulado con sus cabellos, que llevaban largos, y no divertían ya a nadie. El tercer día Horemheb levantó el campo y mandó una parte de las tropas a Jerusalén para transportar el botín, porque los mercaderes no habían acudido en número suficiente al campo para comprar todos los esclavos, utensilios de cocina y trigo, y el resto se fue a apacentar los rebaños. Se montó un campo para los heridos que quedaron bajo la custodia de los soldados de una cola de león, pero muchos de ellos murieron. Horemheb salió con los carros en persecución de los Cabiri, porque al interrogar a los prisioneros se enteró de que habían conseguido huir con su Dios. Me llevó con él pese a mi resistencia, y yo iba de pie delante de él, agarrado de su cintura, y lamentando el día en que nací. Me llevó con él pese a mi resistencia, y yo iba de pie detrás de él, agarrado a su cintura, y lamentando el día en que nací, porque avanzaba como un alocado, y a cada momento pensaba que volcaríamos y me estrellaría la cabeza contra las rocas. Pero él se reía de mí y decía que quería mostrarme la guerra, puesto que había deseado saber si podía enseñarme alguna cosa. Me hizo saborear la guerra y vi los carros arrojarse contra los Cabiri como un huracán, mientras cantaban de alegría, empujando delante de ellos el ganado hacia los escondrijos del desierto. Los caballos aplastaban a los ancianos y los niños en medio del humo de las tiendas incendiadas, y Horemheb enseñaba a los Cabiri con sangre y lágrimas que hubieran hecho mejor en permanecer pobres en su desierto y reventar de hambre en sus cavernas que invadir la rica y fértil Siria para untarse de aceite la piel quemada por el sol y engordarse con trigo robado. Así fue como saboreé la guerra, que no era ya en realidad una guerra, sino una persecución y una matanza, hasta el momento en que Horemheb se sintió satisfecho e hizo levantar los mojones sin preocuparse de retrocederlos en el desierto. Y dijo:
Necesito ser simiente de Kaviri para poder entrenar a mis soldados, porque si los pacifico matándolos a todos, no existiría en todo el país un solo lugar donde batirse. La paz reina desde hace 40 años en el mundo. Los pueblos viven en buena armonía y los reyes de los grandes estados se llaman en sus cartas hermano y amigo. El faraón les manda oro para que puedan erigirse una estatua en los templos de sus dioses. Por esto quiero guardar la semilla de Kaviri, porque dentro de unos años el hambre los arrojará de nuevo de su desierto y olvidarán lo que les había costado la última vez. Así consiguió alcanzar en su carro al dios de los Kaviri, y se arrojó sobre ellos como un halcón, de manera que los que lo llevaban lo arrojaron al suelo y huyeron hacia las montañas, lejos de los carros. Horemheb hizo cortar el dios en pedazos y lo quemó con orgullo. Así es como quemamos al dios de los Kaviri. El nombre de este dios era Yahvé o Jehú, y los Kaviri no tenían otro, de manera que tuvieron que regresar sin dios a su desierto y más pobres todavía que a su marcha, a pesar de que hubiesen cantado ya de júbilo agitando ramas de palmera. Fin de la parte 4. Perdón por tanto error.